sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces está diciendo que el hombre de carne y hueso no se puede sujetar a la ley de Dios. Los pensamientos de él son contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando el santo ser ha despertado, dice que él se deleita en la ley de Dios, el santo ser. Ahora, cuando estábamos hablando en Gálatas 5:17, dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, enemistad, ¿verdad? Dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Si el hombre quiere mentir, y el santo ser ya está despierto, ¿o no está despierto su santo ser? No, pero yo estoy hablando del suyo. ¿Está despierto o no está despierto? Está despierto. Correcto, por eso es que no debemos de mentir. No, porque vamos a poner un ejemplo. Porque digamos cuando hablamos de Romanos 3:4, sobre aquel que una vez ha conocido. Correcto, pues entonces eso es lo que Dios nos viene quitando ese montón de camas que nos vienen saliendo después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Porque después de que recibimos el conocimiento de la verdad y andamos agarrando escamas religiosas, andamos agarrando escamas de mentira, andamos agarrando escamas que no le agradan a Dios, ¿qué es lo que cree usted que Dios va a hacer con nosotros? Propio, hermano. ¿Qué es lo que cree usted que Dios va a hacer con nosotros? Porque si pecara deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿no le queda qué? Más que una horrenda expectación de hervor de fuego, de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Aquellos que andan adulterando la palabra de Dios. Aquellos que andan practicando las obras de la carne, los que andan satisfaciendo las obras de la carne. Los que le mienten a los hermanos. Los que practican la mentira. Dice hablar verdad cada uno con su hermano, con su prójimo. Entonces tenemos que ser honestos, tratar de vivir una vida recta, porque si no vivimos esa vida en rectitud delante de Dios, ¿qué es lo que nos espera? Porque si pecares deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación del hervor de fuego que devorar a los adversarios. Todos los que son contrarios a la verdad van a ser devorados. Todos los que son contrarios a la verdad. ¿Verdad? Y es lamentable de que, como el apóstol Pablo dice que con cuán grandes lágrimas os he dicho esto, dice, ¿verdad? Y ahora es necesario que se la vuelva a decir, porque en aquel tiempo, dice, cuando me recibieron como a un ángel, pero ahora veo que se han apartado de la verdad, ¿verdad? Está con calor está. Regresamos a Mateo 11:5 donde estaba. Ya este es un bocadito lo tenemos para los santos. Mateo 11:5 donde estábamos, y ya luego vamos a San Juan 13:20. El mensaje es corto, ¿no? El mensaje es de 4 versículos. Escuchar la voz de Dios, la voz de aquel que hizo los cielos y la tierra. San Juan, ¿cómo hicieron los apóstoles para poder recibir a Jesucristo? Eso, así se llama el mensaje. ¿Y cómo debemos de hacer nosotros también para poder recibir a Cristo? ¿Verdad? No es como dice el mundo religioso, levantando manos. No es como dice el mundo religioso, es como dice la Escritura. Dice la Escritura en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿a dónde debemos de estar edificados? En la enseñanza que recibieron los apóstoles de parte de Jesucristo, y en esa misma enseñanza debemos de estar edificados nosotros, los creyentes. Porque esta fe que iba a ser revelada, ¿para quiénes es? Para los creyentes. Gálatas 3:23. Ok, entonces vamos a San Juan capítulo 13, versículo 20. Aquí lo tenemos. San Juan 13:20. De cierto os digo. ¿Quién está hablando aquí? El maestro. ¿Con quiénes está hablando? Con los discípulos. Ahí lo podemos leer todo el capítulo para que nos demos cuenta. Jesús dice: lava los pies de los discípulos. Capítulo 13:1.
Entonces 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare. ¿A quién les está diciendo esto el maestro? A los discípulos. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿verdad? Este me recibe a mí. El que de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Recordemos que el enviado no es mayor que el que lo envió. ¿Cómo la gente puede decir que es el mismo? Si hay un enviado, tiene que haber alguien que lo envía. ¿O acaso la gramática no sirve? El que recibe al que yo enviare. Correcto. ¿Y el que me recibe a mí? ¿Cómo puede ser el mismo? Habla de dos personajes. Alguien que ha sido enviado y el que lo envía. Así es, hermanos. Son dos personas. Correcto. Vamos avanzando, pues. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. Pero esto que tenemos que hacer, confesarlo con nuestra boca. Porque si no lo confesamos, no sirve. Porque dice, con el corazón se confiesa para salvación. Y con el corazón se cree para justicia. Entonces, pero si no confesamos, con la boca se confiesa ya, pero si no confesamos con la boca, no estamos haciendo nada. Sí, solo, sí. Y ahí se volvió mudo. Tenemos que confesarlo. Porque si no lo confesamos, ¿cómo nos va a entender el Señor? Él no es mudo ni sordo. Ni tampoco entiende con señas como los monos. Tenemos que confesarlo porque esa es la orden que Él nos está dando. Romanos 10:9 y 10:10, ya lo habíamos leído temprano. Perdonen que el mensaje se nos ha alargado un poquito, dijimos que eran 30 minutos. Ay, Señor, ya le vienen a traer, hermano. Pero vale que esté cerca ya. 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que... No, San Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Entonces, Jesús le está hablando claro a los discípulos diciéndole, de cierto os digo, el que me recibe a mí, no, el que recibe al que yo enviare. Está diciendo Jesucristo que Él les va a enviar a alguien y que tienen que recibirlo, y que si no lo reciben, no lo reciben a Él, porque el que recibe al que yo les voy a enviar, también reciben al que me envió. Les está hablando clarito. La escritura está clara. Ahí no hay misterio, nada. Es que mira, es que esto en griego, hermano, significa tal y tal cosa. Porque claro, hay que aprender el idioma hebreo, hermano. Porque si no, no vamos a entender. Y entonces, ¿para qué está esto en español? Él envía a sus apóstoles, los apóstoles, en Cristo Jesús enviado por el Padre. Ni más ni menos. Y Él les está diciendo que Jesucristo les está diciendo que Él les va a enviar a alguien y que si lo logran recibir, reciben también al que lo envió a Él, que es al Padre. Sí. Y es posterior. Por ejemplo, hermano, para haber estado aquí nosotros hoy, vinieron algunos primero a buscar aquí la entrada, para después, ¿quién lo ve? Dos enviados. Entonces, bien. Entonces, ¿quién es este que Jesucristo les envía a los apóstoles, hermano Ricardo? ¿Quién es a este que Jesucristo les envía a los apóstoles? Bueno, según usted estaba diciendo ahorita, están hablando de algún apóstol, ¿no? O sea, aquí habla dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare.
Correcto. Dice en singular. Sí. No sé si específicamente solamente uno o se trata de todos. No, es que es en singular. Jesucristo les va a enviar a alguien. A uno. El que recibe, al que yo El que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. Entonces, porque es que quiero aquí, hermano Ricardo, discúlpeme, que usted note que el mundo religioso, donde estaba metido antes, y donde estábamos metidos todos, ¿verdad? No han recibido a Jesucristo. Aunque usted haya ayunado, aunque usted haya llorado, aunque usted se haya arrancado el pelo y haya quedado calvo, usted no ha recibido a Cristo. Ni ningún apóstol de esos que dice que son apóstoles, no lo han recibido. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto ahorita a usted, no a ustedes, al hermano Ricardo, porque él tiene que darse cuenta que está desnudo. ¿Cómo estaba Adán en el huerto? ¿Qué le dijo a Dios? Señor, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Verdad? Físicamente. Exactamente, allá fue físico, ahora es espiritual. Cuando yo le digo al hermano Ricardo, ¿a quién es que el Señor Jesucristo les va a enviar a ellos para que lo puedan recibir a Jesucristo? Cristo envió a los apóstoles. No. Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, aquí están los apóstoles, vamos a poner la ilustración, aquí son los apóstoles, yo soy Jesucristo, y les estoy diciendo a ustedes ahorita, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, de ustedes, ese me recibe a mí. ¿Qué les estoy diciendo? Ustedes no me han recibido hasta que reciban al que yo les voy a enviar, y si no lo reciben, no me reciben a mí. ¿Entendimos más claro? Él envió al Espíritu Santo. Así contesta el mundo religioso. Recordemos que el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador, desciende hasta el tercer día de Dios. Y cuando estamos hablando de allá, no habíamos llegado al año 2000 ni siquiera. Estamos hablando del año 100, primer año, el primer siglo. Llegó sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver esto, muy importante, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos desnudos, y si nos queremos poner el traje de Dios, o seguimos con el traje de perro, que es el traje de la mentira, el traje de la maña, el traje del error, ¿verdad? Allá es cosa de cada quien, pero la Escritura es clara y nosotros debemos de quedar vestidos, porque a eso venimos, a poner el traje de Dios, no el traje de perro que hemos andado cargando en el mundo religioso. Entonces, cuando nosotros decimos, o la Escritura dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, este me recibe a mí. Jesús les está diciendo a los discípulos que él les iba a enviar a alguien para que lo recibieran. Por ejemplo, ahorita nosotros venimos a visitarlo, usted nos recibió. ¿Por qué? Porque somos hombres visibles y tocantes. Usted recibe a los hombres. Sin embargo, nosotros no venimos a buscar a un hombre de esta casa. Venimos a buscar a aquel santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo y que es miembro del cuerpo de Cristo y que fue creado por el Eterno. No venimos a buscar a Ricardo, que está cargado de mañas, de ignorancia y de todas las cosas que ha agarrado en el mundo. Venimos a buscar a aquel que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo, que es un santo. A ese santo es a quien venimos a buscar hasta aquí. No crea que venimos hasta aquí porque usted se llama Ricardo, ¿verdad? Sino que venimos porque esto lo hacemos como con amor y por amor y gratuitamente, ¿verdad? Entonces el mundo religioso contesta sí a Jesucristo, el Espíritu Santo. Si usted no lo sabe, es porque los que le enseñaron no lo saben, también están desnudos igual que usted, y es necesario que se ponga el traje de Dios, la vestidura de Dios, ¿verdad? Porque así es. Si yo le pregunto a uno de ellos lo saben. ¿Por qué? Porque han entrado por la verdadera puerta. Pero dice que todos los que antes de mí vinieron, San Juan 10:3, ladrones son y salteadores. ¿Cómo vemos en el mundo religioso? Son bien honrados. Son ladrones toditos. Todo aquel que tiene una cueva religiosa es un ladrón. Él está viviendo de eso, del sudor de las pobres personas. Entonces, como usted maneja eso, le hablo pues con soltura. Entonces, bien, vamos a buscar a través del recorrido a quién los apóstoles tuvieron que recibir. Vamos a verlo sencillo, 3 versículos. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Ya rapidito, porque aquí ya vamos finalizando. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10.
¿Lo tenemos? Sí. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Sí. ¿Quién está diciendo esto? Conforme a la gracia de Dios. El apóstol, ¿no? ¿Cuál apóstol? Pablo. Correcto. No dice que nos ha sido dada. Habla en singular. Así es. ¿A quién le fue revelado el misterio de la gracia? ¿A quién le fue revelado el misterio de la gracia? Al apóstol. Al apóstol Pablo, Conforme a la gracia de Dios. que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ¿verdad? Y otro edifica en Y otro edifica encima. Pero cada uno. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, ¿verdad? Ok, entonces esto es sencillo. Recordemos lo que dice la Escritura allá en el libro de San Juan. San Juan, vamos a leerlo. Creo que es San Juan, creo que es 14:8. No. Aún tengo. San Juan 16:13, hermano. San Juan 16:13. Vamos a ver qué le dice Jesucristo a los discípulos. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta. No es este, sí. Estamos en San Juan. Solo que no buscamos. San Juan. Se nos paró la máquina. Aún tengo muchas cosas que decir. Ese es correcto, hombre. Pero Sí ahora no es. puedo decir. San Juan 16:12 está correcto, ese era. Yo decía el 13 y estaba media pulgada, medio centímetro. 16:12 entonces, hermano. Sí. Esto es lo que el Señor les dice a los discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, les dice. Pero ahora no las pueden sobrellevar. Así es. Entonces, Él quería decirles muchas cosas, pero ellos todavía no las podían sobrellevar. Entonces aparece en San Juan 13:20 diciéndole: de cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, este me recibe a mí. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. O sea, que no las pueden llevar, es que no las podían entender. No las podían entender. ¿Ya? Es como cuando le ponen 4 quintales en el lomo, que se los va a poder llevar. Pero no te la puede llevar. Estaban preparados para recibir eso. O que le pongas a un niño un quintal de frijoles y apenas tiene 3 años, no puede llevarlo. Así lo mismo sucede con la revelación. Hay conocimientos que son demasiado altos y la gente no los puede llevar, se los decide, y se ríen y todo, pero no lo entienden, porque no lo pueden sobrellevar. El grado de madurez espiritual está muy bajo, no pueden sobrellevar esa carga todavía. Sí, disculpe, perdón, pero, o sea, Cosas que deciros, pero ahora le dice, no las pueden sobrellevar. Entonces, ¿a quién le fue revelado el misterio de la gracia? ¿Qué es el evangelio de vuestra salvación? Vamos a leer Gálatas 1:11 y 12. Gálatas 1:11 y 12. Aquí lo tenemos. Once y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿A quién le fue revelado la gracia de Dios? ¿Y quién se la reveló? El Señor Jesucristo. así es. Entonces, ¿los apóstoles ya tenían la gracia? ¿El conocimiento de la gracia? Si le fue revelado al apóstol Pablo y el apóstol Pablo no anduvo con el maestro, recuerde que en el camino a Damasco Ay, se le aparece el Señor y tuvo un encuentro con él. Y le dijo en el libro de Hechos 26:16, vamos a leerlo. ¿Quién le dijo en Hechos 26:16?
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. No es que ya sos ministro, ¿viste? Te voy a poner por ministro, pero todavía no sos ministro. Para ponerte por ministro. No le digo, ahora sos ministro. No. Porque para eso he aparecido a ti, le dice. Para ponerte por ministro. Y testigo. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Porque Jesús les dice a ellos en San Juan 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo envío, no dejen estar de duda. Puede ser que lo reciban, puede ser que no lo reciban al que yo les voy a enviar. Entonces, ¿a quién es que Jesucristo les envió a los apóstoles? Al que recibió la gracia, porque sin esta gracia ellos no podían ser salvos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Ahí está donde está lo que los apóstoles no habían recibido. No habían recibido el conocimiento. Hasta que Cristo Ahora, los apóstoles recibieron al Pablo o no lo recibieron. Sí. No quién, sino por un hombre, sino por Dios. Pero cuando agradó a Dios, dice que me apartó del vientre de mi madre. Es correcto. Pero en cuanto a esto, porque estamos claros que la Sagrada Escritura habla acerca de los predestinados, ¿verdad? Así es. Pero sí, en cuanto el caso del apóstol Pablo en relación con los apóstoles, como recibieron el Evangelio, ¿verdad? Fue un caso muy aislado, o sea, de una manera muy especial en cuanto al caso del apóstol Pablo. Así es. Pero al final también ellos recibieron la gracia. ¿Por medio de quién? Los apóstoles. ¿Por medio de quién los recibieron? Por medio del Espíritu Santo. Ya le voy a leer donde dice. Sí. Vamos a leer, hermano Ricardo, Sí. Romanos 16:25. 15:25, perdón. Romanos 15:25. Que Dios tiene un orden. Recuerde que el apóstol Pablo Disculpe, para ponerte hermano, por ministro. por aquí también el que acabo de recibir es mi sobrino. También él es Romanos 15:25. 15:25. Ajá, aquí lo tenemos. Ahora dice, voy a Jerusalén. Está hablando el apóstol Pablo. O Cristo a través de él, porque dice Pablo en Gálatas 2:20, juntamente crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es el que hablaba en él? Estamos leyendo en Romanos 15:25. 15:25. Mas ahora voy, dice, a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Quiénes eran los santos que estaban en Jerusalén? Los que eran convertidos. Los apóstoles. Es que no habían más. Los únicos santos que estaban ahí eran ellos. ¿Por qué? Bueno, porque yo digo, si Es lo que aprendió en el mundo religioso sin haber recibido a Cristo. Ya, en su mente usted lo recibió, usted en su fe, ¿verdad? Pero en la fe de Dios, no. Porque para poder recibir a Cristo, tenemos que recibirlo de la misma manera que los apóstoles lo recibieron. ¿Quién les llevó a los apóstoles el conocimiento de la gracia? ¿A quién les fue revelada la gracia? Usted lo dice claramente, el apóstol Pablo. ¿Verdad? Digamos un ejemplo que usted es Pablo. Nosotros somos los apóstoles ahora. El Señor Jesucristo viene, se le aparece y te voy a poner por ministro. Le revela la gracia. ¿Verdad? Ahora viene el apóstol Pablo y tiene que cumplir la promesa que le hizo el Señor Jesucristo a los apóstoles. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las pueden sobrellevar. El que de cierto digo, el que recibe, el que yo enviare. ¿A quién les envió? Les envió al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo es a quien le fue revelada la gracia. Usted viene y nos comparte este conocimiento. Le voy a leer otro texto. Le voy a leer otro texto aquí en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. 2:9. Gálatas 2:9. Vamos a leerlo desde el 6, ¿oye, hermano? Gálatas 2:6. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa.
Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes eran estos de reputación? Ahí lo sale en el versículo 9. Vamos a seguir leyendo el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, ¿verdad? ¿De qué estaba lleno Pedro? ¿De qué conocimiento? Del conocimiento de la circuncisión. Pero ahora viene el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, que para los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Quiénes reconocieron que la gracia le había sido dada a él? Está hablando del apóstol Pablo. Sí. Pero ¿quiénes reconocieron? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué reconocieron ellos ahí? La gracia que le había sido revelada al apóstol Pablo. Dice la escritura ahora en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3:14. Disculpe, esa gracia. ¿Qué es la gracia y quién es la gracia? La gracia de Dios es Cristo. Ahora, ¿qué es la gracia? Es tener el conocimiento de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Es correcto. Cuando yo no tengo este conocimiento, entonces yo estoy viviendo la ley, porque ando metido en las cuevas religiosas todavía, ¿verdad? Ando haciendo las cosas que hacían los judíos. ¿Cuál evangelio es el que yo practico? El evangelio de la circuncisión. Pero el evangelio de la circuncisión no nos sirve. Ese evangelio de la circuncisión, ¿cómo es que la gente lo está practicando ahora aquí en los pueblos gentiles? Y dicen que este mismo evangelio va a llegar a los judíos, pero ¿qué va a ir a hacer allá? Porque ya los judíos ya se lo saben de memoria. Entonces, ¿qué es lo que los va a hacer salvo a los judíos? El evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia les fue revelado al apóstol Pablo, que fue a quienes ellos no quisieron oír, ¿verdad? Ya usted ya sabe ahí en Hechos donde sale eso. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro 3:14, Segunda de Pedro, creo que les dije. ¿Cómo estaban los apóstoles? Estaban en espera de lo que Jesús les había dicho. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, este me recibe a mí. Están esperando a alguien. En San Juan 16:12 dice la escritura: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las pueden sobrellevar. Entonces estaban en espera, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 14? 3:14 de Segunda de Pedro. Tienen los ojos llenos, dice de luz. No. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, los amados. Lea, hermano Ricardo. Por lo cual, oh amados, estando en espera. Ahí está, estaban en espera. En espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensible en paz. 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Así en todas... Casi. Así en todas... No, casi. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí quedamos. Entonces, ellos reciben el conocimiento que el apóstol Pablo había escrito en todas las epístolas. ¿O no lo recibieron? Recibieron el conocimiento en Segunda de Pedro 3:14 al 16, que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Entonces, ellos reciben el conocimiento de la gracia. ¿A través de quién? Del apóstol Pablo. Voy a leerle otro versículo aquí en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47. 47. Hechos 13:47. Hechos 13, versículo 47.
Vamos a leerlo desde el 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, singular, te he puesto para luz de los gentiles. Te he puesto, singular, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo es el que va a salvar hasta lo último de la tierra. Los judíos están esperando este evangelio. No es el evangelio que practica el mundo religioso, que es el evangelio de intimidación, porque intimidan a las almas para hacerlos caer en sus mentiras, ¿verdad? Y también ese evangelio es el evangelio que practicaron los judíos: diezmo, bautismo con agua, construcción de templo. Es lo mismo que están practicando ahora. Se lo mira, es el mismo evangelio que los judíos practican. Ahora viene este evangelio que va a ser salvo hasta lo último de la tierra. Pero si ese evangelio que están predicando la secta religiosa a nivel mundial es el que va a ser salvo hasta lo último de la tierra, entonces cuando regrese a Israel, y ahí otra vez me vino la misma bola. Y si esta es la misma bola que le había dado yo allá a los gentiles, y la misma bola me viene de vuelta, y esto no me sirve. Entonces, ¿cuál evangelio es que ellos están esperando? Los judíos, porque dice que Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los provocó a hacerlo, y les dio espíritu de estupor, para que no puedan ver, para que no puedan entender. Y nos mandó a nosotros esta gran revelación, este gran conocimiento, que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, dice la Escritura. Según Romanos 16:25, Colosenses 1:26, Colosenses 1:23, ahí está esta revelación que se había mantenido oculta, que es el misterio que Dios envió a los gentiles a través del apóstol Pablo cuando él pone el fundamento escritural. Ahora, este fundamento escritural, y el apóstol Pablo está en el altar de Dios y ya quedó el fundamento escrito. Viene el otro consolador hasta el tercer día de Dios, que es el tercer milenio. En el tercer milenio viene y despierta a uno para que estos puedan ir despertando a otros. Porque si todos estamos dormidos y salimos a las 2 de la mañana, y ahí tiene que haber un despierto a las 2 de la mañana para que despierten a los otros, ¿o no es así? Entonces, así mismo, eso es lo que Dios está haciendo, despertando a los que estuvieron con él desde antes de la fundación del mundo, porque este evangelio no es para los hombres de carne y hueso. Mire lo que dice Gálatas 1:1. Yo lo voy entendiendo, Ricardo. Sería mentiroso decir... Pablo escribe 14 epístolas. ¿O son 15? 14. No, 14. Bueno, estamos en 14. Son 15, el libro de Apocalipsis. Ese es Juan, ¿no? Ese es Juan. Juan lo escribe, pero le es revelado al apóstol. Lo firma el apóstol. Porque está sellado. Todas las cartas que el apóstol Pablo recibió de parte de Jesucristo tienen un sello. Claro, el mundo religioso esto no lo sabe, ni los anteólogos tampoco lo saben. ¿Y cómo los mandan? Disculpe, es que si la Biblia me lo... Fue revelada la gracia. Y le digo yo, ¿quién enseñó la gracia a los apóstoles? No, es que no es así. Entonces no lo cree. Me dice que es el Espíritu Santo. Pero aquí usted tendría que leerme. El Espíritu Santo les enseñó la gracia a los apóstoles. Pero no entender, porque todos sabemos... A ver, vamos a ver. Los misterios se habían mantenido ocultos desde el tiempo eterno. Sí. ¿Con quién hablaba Adán en el huerto del Edén? Con el Dios Padre, con el Espíritu Santo. Eso fue lo que le enseñaron en el mundo religioso. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. ¿A quiénes fue revelado los misterios que se habían mantenido ocultos desde el tiempo eterno? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Desde cuándo Él es mediador? Jesucristo. ¿Desde cuándo es mediador? Bueno, según Hebreos 1:1. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo. Correcto. Correcto. Entonces, Jesucristo dice que es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién sabía esto antes de que Pablo escribiera estas notas?
esta escritura? Nadie lo sabía. Era un misterio que Dios nos había hablado, que había Dios puesto a un mediador entre Dios y los hombres. ¿Desde cuándo tiene validez esto? Recordemos que él está escribiendo algo que había permanecido oculto desde siglos y edades. Entonces, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, ¿desde cuándo es mediador? Desde que existe el primer hombre en la tierra. ¿A dónde existió el primer hombre en la tierra? En el Edén. Correcto, entonces ¿con quién hablaba Adán? Con el mediador. Sí. Pero la gente cree que hablaba con el Padre. Entonces, ¿quién es el que revela ese secreto? Lo revela el apóstol Pablo. ¿Me explico? Hay muchas cosas que él viene revelando y que el hombre todavía se queda. Por ejemplo, ¿quién hablaba con los profetas? La gente cree que hablaba Dios. ¿Con quién hablaba Moisés? Dice que Jehová habló cara a cara con Moisés. Pero ¿con quién es que hablaba realmente? Hablaba con el mediador, porque ¿quién era Moisés? Un hombre. Ahora dice 1 Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, descubriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién es el que los guiaba a los profetas? El Espíritu de Cristo. ¿Ves? ¿Quién es el que guiaba al apóstol Pablo y a los apóstoles? El Espíritu de Cristo. El otro consolador todavía no había descendido. Recordemos que Pablo fue puesto como ministro. Y si el otro consolador hubiese estado en el tiempo de Pablo, entonces ¿a quién le iban a hacer caso la gente? Cuando Jesucristo estaba, ¿verdad?, en la tierra, Jesús allá en San Juan 7:16 dice Jesús ahí en esos tres textos, 16, 17 y 18, mi doctrina no es mía, les dice a la gente, o a los fariseos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere saber si la doctrina es mía o del que me envió, sométanse a Dios. Pero para poderse someter a Dios, los fariseos, ¿a quién tenían que someterse? ¿A quién tenían que oír? Al que Dios había enviado en ese tiempo, que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que habla por su propia cuenta, le dice en el versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él, ¿verdad? Entonces él no andaba buscando su propia gloria, no andaba buscando la gloria del que lo había enviado, que quedara establecida en el corazón de los oyentes. Pero como ellos eran rebeldes, igual que ahora en este tiempo la gente es muy rebelde, la gente no cree, porque mire, por ejemplo, le estoy diciendo que el mundo religioso no ha recibido a Cristo. ¿Cómo pueden saber de él? Si no han recibido a quien Jesucristo le reveló los misterios. Por ejemplo, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es un ser completamente distinto a quien Dios lo nombró Hijo, ¿verdad? El Espíritu Santo, conocido como nuestro Consolador, es otro ser existente que salió del Padre también. Porque dice 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Jesucristo dice en San Juan 7:29, dice, hablando acerca del Padre, pero yo le conozco, a Dios, hablando de Dios, pero yo le conozco, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de él procedo, dice, y él me envió. ¿Cómo Jesús nos va a venir hablando mentiras de que él conoce al que lo envió si es él mismo? O sea, no tendría sentido decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ahora nos damos cuenta que es mentiroso, y que también el que lo envió es mentiroso si la gente creyera que es él mismo. Porque en San Juan 12:50 dice el Señor, las palabras que yo hablo, las hablo como el Padre me lo ha dicho, yo no hablo nada por mi propia cuenta. Sí, yo pienso... Y ahora Pablo dice que él hablaba las palabras que Jesús le había dado, porque ¿quién es la luz? Jesucristo, correcto, aquella luz verdadera que un rato hombre venía a este mundo, en San Juan 1:8. Entonces, cuando Pablo dice en el libro de Hechos 13:47, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Pablo no era la luz, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz. En Gálatas 2:20 el apóstol ya escribe diciendo, juntamente crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién es el que vive en él? La luz. Por eso es que él, cuando él viene y nos trae este mensaje y se lo lleva también a los discípulos reciben la herencia, que es de la luz. ¿Qué es la luz? Es el conocimiento. Dice Colosenses 1:12.
dando gracias al Padre, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿qué es la herencia que reciben los santos? La luz. ¿Y esta luz cuál es? Aquel conocimiento que los ojos de los hombres no lo alcanzan a ver. El hombre de carne y hueso no puede entender este misterio, porque para él es locura. Hermano, disculpe, con todo respeto, en este estudio. Ese es el depósito para que el conocimiento. Gracias a Dios, hermano, pues yo no estoy... 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién tenemos que recibir? Bueno, para ser humildes, empecemos, como decía el apóstol Pablo. Vamos a leer. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Bueno, empecemos con Pablo. ¿Verdad? Entonces, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, ¿a quién imitaba él? A Cristo. ¿Y nosotros? Imitar a Cristo también por medio del... Correcto, por medio del mensajero, que él es el que nos viene a enseñar cómo es Cristo y cómo es que se debe de comportar el creyente. ¿Verdad? El creyente no debe andar pidiendo. Así es. El creyente debe de trabajar. Amén. Decía el según el Tesalonicenses. Sí. Dice, el que no trabaja no come. Que tampoco come. Que tampoco come, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos nosotros una doctrina que nos viene enseñando a hacer, que es la doctrina que el Padre le reveló a través de Jesucristo, para que nosotros nos comportemos de esa misma manera, que es la manera que a Dios le agrada. Es correcto. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, algo más. Ser esclavo. Así es. Para ser honesto, pues, porque si no recibe estas palabras que le estoy dando yo, entonces no recibe la verdad, porque si dice, no, ¿quién no es esclavo que yo no le quiero? Y eres esclavo, no, pero y él recibo pero recibo, o sea, por eso yo le decía a usted. Con humildad, pues, porque recibo, así es. Esa verdad. Yo recibo esa ¿por qué? verdad. Pero eso lo hizo usted estando en el tiempo de la ignorancia. Si hubiera sabido la verdad que sabe ahora, no estuviera ahí metido. En el caso nosotros yo decía mucho, aún estando dentro de ella, de esta congregación, yo decía, bueno, esta iglesia asimilaba un poco de las tantas que existen, que yo las considero perfectas, bueno. Más avanzaditas. Sí, iglesia de Cristo. Sí. Pero están fuera del fundamento, sí, todavía. Sí, tienen bastante de su cosita. Sí, hay ciertos puntos que yo lo considero. Con solo el hecho que los encierran en una cueva y ya están mal ahí. Porque es que este evangelio, que se había mantenido oculto desde tiempos eternos y que es conocido como el evangelio de vuestra salvación, de Efesios 1:13, es el testimonio que Dios mandó a contar. Solo déjenme leerle ahí en el libro de Hechos, vaya buscándolo, Hechos 20:23. Hechos 20:23, y vamos a leer también Mateo 24:14. Téngame ahí Hechos 20:23. Vamos a ver qué importantísimo es esto. Eso es lo importante, porque dice, Romanos 1 dice, pues no me avergonzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Pero si yo no tengo el conocimiento de este evangelio, ¿qué poder tengo? Solo en mi mente que digo yo que es poder de Dios, pero no es poder de Dios en mí porque yo no tengo ningún conocimiento. Entonces, por eso, ¿qué es lo que produce el conocimiento? Libertad. Poder. Ok, 20:24, vamos a leer, y vamos a leer primeramente Mateo 24:14, para que lo miremos ahí, un poquito más de cerca. Y será predicado este evangelio, dice, del reino en todo el mundo, para testimonio, ¿verdad? A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio es un testimonio que tenemos que contar, y un testimonio no necesito yo construir un templo para irlo a contar. Parte 1, bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ver a quién le fue encomendado contar ese testimonio de Mateo 24:14. Vamos a leerlo en el libro de Hechos 20:24. Nada más para ir recopilando información, pues, porque es muy importante. 20:24 de Hechos. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
¿Ves? Entonces, este testimonio que está en Mateo 24:14, Jesús lo habló en parábola. Él no dijo quién lo iba a contar, ¿verdad? Porque no dice nada ahí. Dice que hasta que este testimonio, y este quedó para testimonio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque el fin no ha llegado. Ese evangelio que tienen los brujos religiosos, en el mundo religioso, está en todo el mundo, está en internet, está en Instagram, está en todos los medios de comunicación. Ahora por información no nos podemos preocupar, ponemos lo que queremos ir en la internet y sale, nomasita, ¿verdad? En los rincones inéditos que existen en la tierra también hayan llegado los falsos predicadores que dicen somos misioneros. A ver si tal vez algún chanchito le sobra ahí, gallinita. Cuando el hombre sale va con una yunta de bueyes para afuera de los lugares donde se meten. O sea, lo que llegó fue a robar a la gente como en el tiempo de los españoles que vinieron a saquear los países estos donde vivimos, buscando el oro y les dejaban los espejitos a los pobres indios, ¿verdad? Entonces así entran esto con una gran revelación de mentiras y andan robando pues prácticamente. Como la mona que sale a robar gallina en la noche. Gloria a Dios. Entonces, ya vimos. ¿A quién les fue encomendado contar qué es lo que contó Pablo? Un testimonio. Y este testimonio, no andamos construyendo templos, por eso es que él dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da aliento a todas las cosas. Dice el versículo 26, pues de una sola sangre ha hecho todos los linajes de la tierra para que habiten sobre la faz de ella, y ha fijado los tiempos y los límites de nuestra habitación, ¿verdad? El versículo 27. Entonces, ¿qué es lo que le queremos tratar de decir aquí? Que este testimonio le fue contado a él. ¿Quién se lo reveló? El Señor Jesucristo. Gálatas 1:11 y 12. Pues os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí ahora, esto que yo anuncio, ¿verdad? No es según hombre, les dice. Yo ni lo aprendí de Pedro, ni lo aprendí de Juan, ni de ninguno de los otros apóstoles. Sino le dice que lo recibí por revelación de Jesucristo. ¿Ves? Este evangelio, ¿a dónde había estado? Se había mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Y a quién le fue revelado este evangelio? Imagínense ustedes que ni el mismo Señor Jesucristo lo sabía. Según Apocalipsis 1:1, dice la Escritura, lo voy a leer, aunque me lo sepa de memoria, se lo voy a leer porque es importante leerlo mejor. Sí, Padre, así es. Apocalipsis 1:1. Entonces dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? Dios. No es el mismo. Por donde quiera que lo buscamos, no es el mismo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Quién es el que le da la revelación a Juan del Apocalipsis? ¿Quién se la dio? Por medio de su ángel, dice. Correcto. Correcto. Entonces, Juan recibe la revelación del Apocalipsis por medio de un ángel. Pero este ángel, ¿era terrenal o era celestial? ¿O era un enviado de Dios? ¿Cómo era este ángel que vino aquí a darle esta revelación a Juan? ¿Era de esta tierra? Tiene que tener un nombre. Y si no era de esta tierra y era del cielo, también tiene que tener un nombre. Este ángel que le revela a Juan. ¿Cierto? Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Ahora dice aquí en el libro de Apocalipsis mismo, porque vamos a buscar ahorita el ángel. ¿Quién es ese ángel que revela esta carta a Juan? ¿Verdad? Dice la Escritura, aquí en Apocalipsis, creo que es 19, ¿verdad? Sí, 19, perdón. 19:6 creo, 19:6 y 8. A ver. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto,
me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es un consiervo? A ver, estos que han estudiado teología, ¿qué es un consiervo, hermano? A ver, hermano David Calero. ¿Qué es un consiervo? ¿Ah? Consiervo. Es menos que un siervo. Es como cuando dice somos consuegros. ¿Qué es eso, el consuegro? Igual, ¿no? Correcto. Entonces es sencillo, ¿verdad? Lo entendemos más fácil. Entonces, ¿qué es un consiervo? Si Juan era un siervo y el que tenía enfrente era otro siervo. Y ya eran del mismo nivel, los dos eran apóstoles. ¿O no es así? Entonces, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, le dice. Porque él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Está Juan está testificando estas palabras. Mira, no lo hagas yo porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Verdad? Ok, vamos a leer Apocalipsis 10:14. 17, Apocalipsis 17. Quiero que veamos, ya vimos que era un consiervo el que le reveló estas cosas a Juan, ¿verdad? De que no era Jesucristo, porque Jesucristo no era consiervo de él. Juan era de esta tierra y Jesucristo era del cielo. Según San Juan 6:38, del cielo he descendido. Entonces, 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que iba a tocar este séptimo ángel? La final trompeta. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, no dice la final ni la séptima ni nada. No dice así. No, solamente dice el séptimo ángel. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La palabra clave aquí está en misterio. Vamos a ver este misterio que es la trompeta que él venía tocando, este séptimo ángel, para darnos cuenta quién es este séptimo ángel. Porque eso es lo que estamos buscando, hermano. ¿Quién es este séptimo ángel? ¿Qué es lo que vino a hacer este séptimo ángel? A tocar la trompeta. ¿Y esta trompeta qué es lo que venía diciendo? Que venía a anunciar un misterio. ¿O no es así? Sí. Vamos a ver lo que dice Efesios 3. Vamos a ver lo que dice Efesios 3 acerca del misterio y a quién le fue revelado este misterio para descubrir quién es ese ángel realmente que tocó esta séptima trompeta. Capítulo 3. Ya nos vamos, hermano. Efesios, vamos a leerlo del 3 al 5, hermano Ricardo, para que nos quede un poquito más ahí de sazón, pues. Sí, hombre. Por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, 3:1 al 5. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, pues os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este misterio que el apóstol Pablo viene anunciando no se dio a conocer ni a los mentados pastores de hoy, porque son hombres de carne y hueso, ni a los mentados profetas del tiempo de ahora, ni a los mentados apóstoles que se han autonombrado apóstoles. Entonces, dice que este misterio no se dio a conocer
A los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres. Entonces, ¿a quién le fue revelado este misterio? Tuvo que haber sido a un hijo de Dios, no a un hijo de hombre. Porque ya vimos que los hijos de Dios, ¿cómo son engendrados? De carne y sangre. No son engendrados por voluntad de carne y sangre, dice, ni por voluntad de hombre, sino que por voluntad de Dios. Ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el mensaje pues de Dios, el misterio de Dios se consumará. ¿A quién le fue revelado el misterio? ¿A quién le fue revelado el misterio? Al apóstol Pablo, ahí lo leímos claramente de 1 al 5. Ya si una persona por fanática, no, es que no es así, hermano. El séptimo ángel es el hermano Abraham, como andan unos ahí locos, emborrachados de la mentira, hablando locuras, pues. Que él es el séptimo ángel, que aquí otros dicen que era José Luis de Jesús Miranda, y andan con Miranda que no hay donde ponerlo, el pobre diablo ese, andan alegres con su mentira. Nosotros no andamos chineando hombres, no andamos buscando hombres para andarlos chineando. Andamos buscando cómo predicar la verdad, lo que se encuentra escrito. Si no está escrito no sirve, hombre. ¿Para qué vamos a andarle diciendo aleluya a alguien que está hablando payasadas de su propia mente? Palabrería hueca. Tenemos que hablar lo que dice la Escritura, porque esto nunca nos va a elevar al conocimiento de la verdad y nos va a llevar hacia otra gloria, para poder ser manifestado juntamente con Él en gloria. Entonces, hermano, que la gracia, verdad, de nuestro gran Dios haya quedado puesta en su corazón, hermano Ricardo. Esperemos en Dios que los hermanos les pongan en su corazón seguirlo visitando, porque esto apenas fueron unas chispitas de que cómo es que se recibe aquel. La gracia de Dios, recibimos este conocimiento, ¿verdad? No lo recibimos de ningún hombre tampoco. Ningún hombre yo puedo decir, mira, yo aprendí de fulano. No lo puedo decir. Sin embargo, los que ahora han sido despertados tienen que decir de quién recibieron este conocimiento, porque así está escrito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda, le dice 1 Timoteo 1:8, creo que 1:8 y 13. Vamos a ver. 1 Timoteo, ¿cuál es el consejo que les da? Porque muchas personas son pacientes. Pensaba que el hermano era el pastor. ¿Ah? Yo pensaba que usted era el pastor. No, Dios no me está diciendo que soy ladrón con esa palabra. Lo firmo. Primera de Timoteo, creo que. Vamos a ver. Todo esto es por amor, hermano. Y tampoco es para que me ande siguiendo a mí. El testimonio se le da, usted lo aprende, se lo cuenta a otro, este otro se lo cuenta a otro, así de esa forma como se va a dar a conocer el misterio. Dios no tiene prisa. Los que tienen prisa son los lobos por llenar tu fuego para que le llegue dinero. Dios no tiene prisa. Creo que es el 8. ¿Primera Timoteo? Es segunda. Es segunda. Segunda de Timoteo. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Dónde? Segunda de Timoteo 1:8. Sí, ahora sí. Este es un consejo que es muy importante. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Le está aconsejando que tiene que decir, que también tiene que dar testimonio. ¿De quién aprendiste vos, Timoteo? Decía, hermano, en una revelación, yo dormido, el Señor me reveló todo esto, fíjate. Ay, hermano, qué grande es el misterio de Dios, hermano, cómo me lo reveló el Señor. ¿Usted cree que Dios acepta ladrones en el reino? Tiene que decir la verdad de quién aprendió, porque si no lo dice, es contado como ladrón, inmediatamente. Entonces dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿De quién las oyó, dice? Que de mí oíste, le dice la apóstol. Retén las palabras. No hacemos nada con no retener. Absolutamente nada. ¿Usted cree que el mundo religioso tiene algo de verdad? No tienen absolutamente nada. Están en cero. O sea, están como una Toyota nueva, 0 kilómetros. No saben absolutamente. Todo lo que saben se lo han inventado. Por ejemplo, la Escritura dice esto. Sí, ahí lo dice.
Que Dios nos va a bendecir, sí, ahí lo dice que Dios nos va a bendecir, pero ¿a quiénes es que Dios bendice? A los obedientes. La Biblia dice que los bendice. Señor, yo sé que me vas a bendecir, Padre, y tiene 4 mujeres el hombre. Señor, yo estoy seguro. El hombre está bendecido porque le roban un montón de ignorantes que llegan a la cueva. No es que el hombre es un ladrón de categoría, de saco, como dicen, de cuello blanco. Pero que te bendiga Dios con el fruto de tu trabajo, de tus manos. Así es como Dios nos bendice. No es como la gente piensa. 1:8 y 13, pues puede leer esos 2 textos, son muy importantes. Bueno, con esto nos despedimos, hermano Ricardo. Fue muy importante, muy interesante haberle conocido, ¿verdad? Y los hermanos pienso que van a seguir viniéndolo a visitar por allá. De repente que me inviten, pues ahí vamos a dar una vueltecita. Claro que sí. ¿Verdad? Y que la gracia, el saludo no es Dios le bendiga, el saludo no es la paz de Cristo. Tantos inventos que ha hecho el hombre. Bendecido, decía que se saludaba a José Luis de Jesús Miranda. No. Quiero dejarle eso para que conozca los sellos que Dios le ordena al apóstol Pablo en cada una de sus epístolas. Las epístolas son 15. Ya vimos que el ángel fue quien le reveló a Juan el Apocalipsis. El Apocalipsis también tiene el mismo sello que Dios le ordenó al apóstol Pablo. Y si tiene el sello la carta, no es porque Juan, como me dijo un teólogo ahí, no, es que eso estaba, me dice, como cuando algo se pone de moda. Ese era un saludo ya que la gente andaba de moda en ese tiempo. Bueno, pues no quiere aprender, no es problema mío. Él quiere andar cargando de carne viejo que se le dieron los muertos. Hay que lo ande. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Tesalonicenses. De Tesalonicenses 3, 17 y 18. ¿El capítulo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 17 y 18. Antes quiero que leamos esto porque quiero que lo entienda bien, para ponerle un sello, ¿verdad? No por mí, sino por la palabra. Dice Hebreos capítulo 6. Vamos a leer primero Hebreos. Hebreos capítulo 6. Hebreos. ¿Hebreos? Sí, primero vamos a leer Hebreos, después vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3. ¿Hebreos? 6, 1 al 3. Voy a leerle así, sin necesidad de que lo busquen. 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué es lo que escribe el apóstol Pablo? Mandamientos del Señor. Ok, entonces, estos mandamientos del Señor ¿son qué? ¿Cuáles son estos mandamientos? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos? Bueno, nosotros creemos que son específicos. Bueno, hay unos específicamente de 10 mandamientos, pero eso eran para el pueblo, eso eran para un pueblo. Nosotros somos miembros del cuerpo. Es cosa muy diferente. Ser miembro, pertenecer a un pueblo es una cosa y pertenecer al cuerpo de Cristo es otra cosa. Lo que os escribo es la clave. Entonces, la clave está: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, esos son los mandamientos. Todas las 15 epístolas que él escribió son los mandamientos del Señor, porque ahí está la voz de Dios en esa letrita. Entonces, si son los mandamientos del Señor los que él escribe, dice Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, que es el bautismo de agua con Juan el Bautista, del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Esa fe de bautismo, esa fe de estos rudimentos que se practicaron en el tiempo de la ley, ya quedaron como rudimentos, ya quedó completamente desfasado. Vamos a ver cuáles eran estos rudimentos. De la doctrina de bautismos, ¿verdad? Sí.
Estos ya son rudimentos. Dejemos ya, dice, esa práctica de bautismo. ¿Cuál es la doctrina de bautismo? De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Andan los brujos religiosos tocándote la caja de los muertos y diciendo que se levanten. No, esto que le ponen las manos. Y le ponen la mano al Señor, sanarle el ojo a este, sanarle el pie a este que anda cojo. O caen al familia. Todas esas cosas son brujerías religiosas. Brujerías religiosas. Se desploma, Ricardo. Sí. Entonces dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, ¿ve? Y del juicio eterno. 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios no permite que yo crea que el bautismo con agua ya no sirve, yo tengo que seguir practicándolo, porque ya Dios no me ha permitido que yo deje de creer en eso. Si Dios en verdad lo permite, y esto haremos, dejaremos de hacer estas cosas, si Dios en verdad lo permite. Si Dios no me lo permite a mí, seguiré practicando el bautismo con agua. En algún momento me reconcilio con la iglesia de Cristo y vuelvo otra vez a ser esclavo ahí en la banca. O tal vez era diácono, tal vez era servidor, vuelvo a mi puesto. Mi general, otra vez al lobo. Aquí estoy, mi general, me había retirado porque estaba de vacaciones. Pero ya vine, mi general, ¿verdad? Ya está bien. Vuelve otra vez a la esclavitud. Está bien, no hay ningún problema. Dios no le ha permitido dejar de ser esclavo, hay que seguir siendo esclavo. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. Porque dicen el estado que fuiste llamado, en él se queda, de Romanos 7:20. Fuiste llamado siendo esclavo, en él se queda, dice. Pero procura hacerte libre. La escritura es literal, claro, sí, comprende, claro. La escritura es clara. Sí. Entonces, ya vimos eso. Y vamos a leer 2 Tesalonicenses. El versículo 4 no lo leímos. Léalo ahí, por favor. No es necesario. Ay, no es necesario, porque lo que queríamos ilustrar era ahí que si Dios lo permitía. El otro es 2 Tesalonicenses. Vamos, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Ahora sí, con esta, como dicen, con esta me despido. 3:17. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, hermano Ricardo? Que las 15 epístolas no son 14 ni 13, como dice el mundo religioso. Son 15 epístolas las que el apóstol Pablo no solamente las escribió, porque también ocupó sus escribas para que escribieran las epístolas, pero a quien le fue dada la revelación fue el ministro del fundamento escritural. Recordamos en el libro de Romanos, ¿quién escribió el libro de los Romanos? Se cree, pero dice la escritura que fue Tercio. 16:22 en Romanos, 16:22. Yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor, dice. Ahí aclara que es Tercio el que le escribe, pero tiene el sello que Dios le ordenó al apóstol Pablo. ¿Ves? Entonces, el libro de Hebreo, la gente dice, los teólogos, los estudiosos, es que mira, algunas personas se la adjudican a Pablo y otros se la adjudican a, ¿cómo se llama? A Lucas, ¿verdad? ¿Verdad? Se la adjudican a... Pero la escritura el libro está sellado también con el mismo sello. El libro de Apocalipsis dice, lo escribió Juan, están en lo correcto. Pero ¿a quién le fue revelado? Al ángel. ¿Y quién era el ángel a quien se le postró Juan? El apóstol Pablo, porque él es el que toca la séptima trompeta. Y a él fue a quien fue revelado el misterio. Lo vimos en Efesios 3:1 al 5, ¿verdad? Vamos a leer el 17 y el 18. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribe. Usted sabe que las empresas tienen un sello, y en el sello es el logotipo de su empresa. Le ponen el sello ya cuando ponen la factura cancelado o de crédito. Ahí está el sello. Entonces ese es el signo. Este es de la empresa, claro, ¿verdad? Ahí está el sello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que las epístolas son del apóstol? Tiene que tener el sello. Dice entonces, ¿cuál es el sello? Sí, correcto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea por todos vosotros. Amén. Ese es el sello. Usted mire, en los últimos capítulos de las epístolas, ahí aparece esa despedida. La salutación, el saludo. Ese saludo es el sello que Dios le ordena a él. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de saludarse con este saludo que está ahí. Este es el saludo que mandó el Señor. Sí, la verdad que... Si no, ¿cómo nos vamos a identificar que somos diferentes a todos? Somos salvos, no hay otra manera. A través de la gracia somos salvos, no hay otra manera. Es correcto. Pero para poder estar en la gracia, debo de tener el conocimiento de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. Solamente decir, estoy en la gracia solo porque la Biblia lo dice. Sí. La gracia es un regalo inmerecido. Eso ya todo el mundo lo sabe, pero no se salva con eso, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a poner los ejemplos.
Vamos a ver, ya vimos aquí, según de Tesalonicenses, ahí está el saludo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, por ejemplo... Bueno, de mi parte, si usted quiere, pásemos, pero ¿sabe? Tengo que ir a dar de comer. Sí, no es que le estemos pidiendo, tranquilo, es que ya tienen hambrita. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Aquí estamos hablando de Filipenses, capítulo 4, versículo 23. Ahí está el sello en la carta de Filipenses. Vamos a leer Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas capítulo 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con vuestro espíritu. Amén. Ahí está el saludo en todas las cartas. Vamos a revisar el más interesante, que es el libro de Apocalipsis. ¿Cuál despedida es la que tiene? Y Hebreo también, Y el libro de Hebreo no lo hemos leído. Vamos a leerlo. Solo para las despedidas. Estos son los mandamientos del Señor, las 15 epístolas que Dios le ordenó que escribiera por medio de su Hijo. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Igualito que segunda de Tesalonicenses 3:18. Ahí está la firma. El sello. ¿Dónde me dijo? 22, 21, es el último capítulo de Apocalipsis. 22, 21. Y Hebreo 13. Es correcto, Apocalipsis 22. Sí. Primera de Corintios, segunda de Corintios, todas las cartas del apóstol tienen el sello en los últimos capítulos. Ahí está. Y así de esa manera no andamos fluctuando. Es que esta carta se la adjudicaron a Pablo, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta porque, ¿me entiendes? La gente no sabe ni dónde están parados. Si nosotros vamos a abrir la boca es porque se encuentra escrito, si no, mejor quedémonos callados. Porque nos van a la iglesia. A la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No, disculpe. Por ejemplo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Recordemos que las misericordias de Dios son su palabra. Recordemos que los fariseos, cuando llegaron allá, cuando el maestro estaba él con los fariseos, ¿verdad? Estaba ahí, creo que en la casa de Mateo, celebrando. Y llegaron los fariseos a decirle a los discípulos, ¿y por qué vuestro maestro come y bebe vino con los publicanos y pecadores? ¿Verdad? Pero el Señor Jesucristo les contestó a ellos diciendo, vayan y aprendan. Oído, la palabra que les dice clave, aprendan. Quiere decir que los mandó a aprender algo. Vayan y aprendan lo que significa, el significado. Misericordia quiero y no sacrificios ni holocaustos. ¿Verdad? Entonces la misericordia de Dios se aprende. Eso es lo que nos está diciendo. La misericordia de Dios es su palabra. Y esta palabra de verdad, que la oímos estando con Él y en Él, en los lugares celestiales, desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos manda a que aprendamos la misericordia. Como dice la Escritura, el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 15, 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 15, 1 y 2. ¿Verdad? Es que vayamos a aprender misericordia. Nos mandó a aprender misericordia a los fariseos y por ende nosotros 1 Corintios 15, 1 y 2. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Abba Padre. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que vayamos a aprender la misericordia. Si este evangelio, como dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si nosotros oímos el Evangelio, pero no lo creemos, creer significa obedecer. De nada nos sirve creer si no le obedecemos a la misericordia. La misericordia de Dios, ¿qué es? Es su palabra. Si esta palabra que oímos ahora no la retenemos, en vano hemos creído. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros venimos aquí a visitar al hermano con alegría, al hermano Ricardo, aleluya hermano, gloria a Dios, amén, qué lindo hermano su casita, qué bonito este terreno hermano. Ve, y ahí podríamos hacer una iglesita. La gente viene a eso, a hablar cosas terrenales. Debemos de buscar el alma de las personas. El santo ser que sigue dormido. No venimos a curiosear las cosas visibles y tocantes. Venimos a hablar de la misericordia de nuestro gran Dios. Y la misericordia, si no la atesoramos, ¿qué le vamos a venir a decir al hermano Ricardo? Absolutamente nada. Cantinfladas, payasadas que a él no le edifican, ya él lo sabe de memoria todo. ¿Verdad? Necesitamos retener la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Recordemos que esto es un testimonio, lo que estamos contando. ¿Y cómo es que se va a dar a conocer este testimonio? Dándolo a conocer. Ahorita nosotros le vamos a contar un testimonio al hermano Ricardo. ¿Cómo es que se recibe al Señor Jesucristo? No es cómo lo recibió, sino cómo es que se recibe al Señor Jesucristo y cómo hicieron los apóstoles para poder recibir al Señor Jesucristo. Recordemos que, según San Juan 7:38, la Escritura nos enseña, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros creemos como dice la Escritura, nosotros de nuestro interior van a salir ríos de agua viva. Pero si yo creo como dice mi mente, lo que ando predicando entonces es un evangelio mío. El que a mí me conviene, el que a mí me gusta. ¿Verdad? Nosotros debemos de hablar lo que se encuentra escrito. Bien, continuamos avanzando. Dice el Salmo 103:4, estábamos. El que rescata, dice, del hoyo tu vida. ¿A dónde estamos nosotros cuando estamos presos en el mundo religioso? Estamos metidos en un hoyo sin fin. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido engañados y ahora andamos engañando a otros. ¿Por qué? Porque nos han enseñado una falsa misericordia, un falso evangelio. Es necesario que nosotros podamos anunciar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, gratuitamente, sin cobrar un solo centavo y sin palabras persuasivas para que el día de mañana tengan que darnos algo. No nos tienen que dar absolutamente nada, porque quien nos ha enviado hasta este lugar no es un hombre, ni tampoco el hermano Ricardo es el que nos trajo aquí como para que nosotros tengamos que pedirle algo, ¿verdad? Recordemos que si somos enviados de Dios, pues la palabra de Dios es la que tenemos que dar. Recordemos en el templo de la Hermosa, el hermano Pedro y el hermano Juan, ¿verdad? Cuando estaba aquel cojo ahí en la entrada del templo, el cojo estaba pidiendo. ¿Y ellos qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, sino que de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Verdad? Asimismo nosotros, ¿qué es lo que tenemos? La palabra, la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer salvos? Recordemos lo que dice la Escritura, volvemos a repetir Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído. ¿Qué significa la palabra oír? Entender. Habiendo entendido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué dice? Que este evangelio, ¿qué es lo que hace este evangelio que estamos contando ahorita? Salvar. Nos salva. ¿Y de qué es que nos salva? Ignorancia. De la ignorancia en la cual hemos estado metidos, donde el mundo religioso y los grandes lobos disfrazados de ovejas conocidos como pastores se han lucrado de la ignorancia del pueblo. ¿Para qué? Para vivir así sus propias vidas. ¿Verdad? Ok, avanzamos al versículo 5.
Entonces, repetimos el 4. El que rescata, dice, del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. ¿Ves qué cosa más bella? Dice que Él nos corona, dice, nos rescata la vida. Como dice, me acuerdo, 2 de Timoteo 1:9. Quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo. Por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dice, que sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. De vuestra salvación. Que es el Evangelio de vuestra salvación, de Efesios 1:13. Bien, entonces, dice, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Qué cosa más bella. ¿Cómo estamos nosotros entonces cuando estamos en el mundo religioso? Andamos como la mujer samaritana, con el gran jarrón de mentiras, repartiéndole mentiras a todo el mundo, diciéndole que hay que diezmar, diciéndole que hay que construir templo, diciéndole que hay que bautizarse con agua. ¿Qué es lo que andamos cargando? Un jarrón de mentiras. Y no podemos seguir cargando la ignorancia en nosotros. Recordemos que este evangelio, que es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué es lo que viene a hacer a nuestra vida? A salvarnos. ¿De qué es que nos colma Dios? De vida y misericordia. Si hemos aprendido de la ignorancia, ¿cómo somos nosotros? Ignorantes. Entonces es necesario ¿qué? Poner un alto. ¿Verdad? ¿A qué? A la ignorancia. Porque ciertamente, cuando todos los que estamos aquí somos ignorantes, ¿cómo voy a corregir yo a otro ignorante? No puedo corregir a otro ignorante. Por eso es que el Señor habló claramente diciendo, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van al abismo. ¿Verdad? Entonces, bien, continuamos leyendo, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué es lo que hace el Señor entonces? Nos rejuvenece como el águila. Sí, Romanos 8:11. Nos rejuvenece como el águila, dice la Escritura en el versículo 5. Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. La vida le salió el hermano Orlando, que era violento. Gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Vamos a leer ese versículo 6 nuevamente. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel, sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese era el Salmo 103 al versículo 8. Bendito sea Dios. Vamos a dar inicio, hermanos, esta mañana, ¿verdad? O esta tarde ya, al mensaje de vuestra salvación que traemos preparado en nuestros corazones. ¿Cómo se recibe a Cristo? Es un tema como que habíamos estudiado los antiguos. Sí, así es. El tema es como estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Para que podamos ir entendiendo y recordándonos al mismo tiempo, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios o Filipenses, creo que es 3:4, 3:2, 3:1. No me canso de escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Yo no me canso de decir las mismas cosas, porque para nosotros es seguro. A veces se nos olvidan estas cosas, y es necesario recordarlas para nuestro bien, para que podamos ser iluminados cada día. Entonces 11:5, los ciegos ven. Ya vemos quiénes son los ciegos, ¿verdad? No estamos hablando del ciego ahora físico, estamos hablando del ciego que no puede ver la verdad de Dios. Está ahí en la Biblia, pero no la podemos ver. Hacia ese lugar nos vamos encaminando. Los ciegos ven. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que los ciegos vean. ¿Qué es lo que Jesús hizo allá? Devolvió la vista a los ciegos, resucitó a los muertos. ¿Qué es este cuerpo? ¿Es un cuerpo de muerte? ¿O este cuerpo no va a morir? Entonces, ¿qué es?
es un cuerpo sentenciado a muerte. Entonces es un muerto el cuerpo. Y cuando no tenemos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué tipo de vida es la que vivimos? Vivimos una vida de muerto. Olor a muerte. Porque ¿qué olor despide el hombre que no tiene la verdad? Olor a muerte. Y lo que tenemos la verdad, ¿qué olor despedimos? Un olor fragante, dice, a vida. Olor a vida. Porque las palabras que él nos habló, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Entonces, si esas palabras ahora moran en nosotros, obviamente que lo que vamos a producir es vida. Ahora, Padre. Entonces dice, los ciegos ven, los cojos andan. ¿Quiénes son los cojos espirituales? Ahora, aquellos que andan, no, es que este pastor no sé, yo digo que está muy mañoso, está robando mucho, dice, yo lo pedí, este pastor, no, me voy para la otra iglesia mejor. Yo miro que ahí es más tranquilo el hombre. Cada quien tiene su forma de matar pulga, o sea, su forma de robar. Aquel robaba descaradamente y lo descubrieron, entonces se fue a otro lado para ver, es que este lo hace con otra forma del robo. Los ladrones no todos roban de la misma manera, cada quien tiene su forma de matar pulga, o sea, de robar. ¿Verdad? Entonces, los cojos son aquellos que andan buscando. Dicen que correrán de un lugar a otro y volverán al mismo lugar. No es que van a volver donde el primer ladrón, sino que se van a otra iglesia, se van a otros ministerios, pero aquellos roban de otra manera. ¿A dónde volvieron? Al mismo lugar, porque la misma doctrina es la que les enseñan, nada más que disfrazada con otras palabras más bonitas. ¿Verdad? Pero cuando nuestros oídos y nuestros ojos han sido abiertos por Él, por Dios, cambia todo completamente a nuestro alrededor. Entonces los cojos andan. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando predicamos la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación a la vida de los creyentes? Que este cojo ya va a dejar de cojear, ya va a poder andar tranquilo, va a caminar bien, ¿o no es así? Ya va a poder conducirse en la vida espiritual. Entonces dice, los leprosos, está Salomón de la Selva. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. ¿Verdad? ¿Cómo estábamos cuando no habíamos oído esta palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación? Estábamos sordos, pero realmente oíamos. Xiomarita, la mamá, ya voy, mamá. Hermana Xiomara, hoy le toca el privilegio a usted traerle un quintal de frijoles a la iglesia. Estaba la hermana. Aquí. Amén, hermano. Voy a ver cómo hago ahora. A pedir fiado, a buscar. Que clase de privilegio, ¿verdad? Que le dieron. Pero le estoy sirviendo al Señor. Esta pobre gente ignorante. ¿Cómo estaba ciega y sorda? Pero, y dormida. Entonces, ¿ahora qué? Dios nos ha venido despertando. Si quiere sacar frijoles, que vaya a trabajar y lo compre. ¿Cómo me va a estar diciendo que lo lleve yo? Está bien que una persona que está con hambre, con necesidad en su casa, y se recoge una ofrenda entre los hermanos, pues toma, hermano, que usted este dinero. No que lo recogen y se lo echa a la bolsa el pastor. ¿Y qué es eso? Que vaya a trabajar. El Señor nos manda a trabajar con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 14. Ahí lo puede anotar para que usted lo lea. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 14. Entonces dice, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Cuando estamos dormidos, ¿el dormir qué es? Es un símbolo de muerte, ¿no? Como cuando nosotros dormimos en la noche, ¿qué cuenta nos damos si el río dejó de correr? No nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos en un símbolo de muerte y tampoco sabemos si vamos a despertar. No sabemos, simplemente ya, gloria a Dios, otra vez, ya amaneció, ¿verdad? La voluntad de Dios, queremos ver la luz de un nuevo día. Recordemos que Dios tiene contado los días y las horas y los segundos de nuestra vida y de nuestra habitación. Entonces, los muertos son resucitados. El santo ser, cuando ha estado dormido, él no oye ni nada, porque ¿cómo está? Está dormido. Pero cuando es despertado,
Él empieza a oír y a ver, empieza a entender las cosas que son de Dios y empieza a tener una renovación en el espíritu, el hombre, porque recordemos que cada uno de nosotros tenemos un santo ser adentro, que es el espíritu que vuelve a Dios. El espíritu del hombre, porque dice la escritura en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Quiere decir que el hombre tiene un espíritu. Pero este espíritu que tiene el hombre, cuando este hombre conocido como José Luis muere, el espíritu, el alma y este cuerpo van directo al polvo de la tierra. Ahí no hay nada de este hombre que fue tomado del polvo de la tierra que vuelva a Dios. Porque ¿de dónde fue tomado el hombre? Del polvo. ¿Y cómo es que la gente dice que el espíritu de este hombre va a volver a Dios si fue tomado del polvo? Y volver significa regresar a un lugar donde ya yo he estado antes. ¿O no es así? Pero si este hombre fue tomado del polvo de la tierra, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo, ¿cómo es que va a volver a Dios? ¿Y cuándo ha estado con Dios? Nunca, porque fue tomado del polvo. Entonces, ¿quién es el que vuelve a Dios? El santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios lo envió adentro de nuestro cuerpo con un espíritu de sueño para ser despertado ¿con qué? Con un grito, con una campana, con una música bonita que nos ponen en la cueva religiosa. No. Por lo cual, dice Efesios 5:14, por lo cual dice la escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿quién es el que lo despierta? Cristo. Es la voz de resurrección. Porque ¿quién es Él? La resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es quien tiene el poder para resucitarnos y para hacernos nacer de nuevo. Porque aquí volvimos a nacer. Estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, conocimos a nuestro Padre. Venimos a esta tierra con un espíritu de sueño. Isaías 29, 10, 11, 12 y 13. Cuando somos despertados, otra vez volvemos a ser hijos de Dios porque estamos otra vez al conocimiento. Isaías 29, 10, 11, 12 y 13. 10 al 13. 29, capítulo 29, versículo 10 al 13. Sí, Romanos 11:8 también. Romanos 11:8 dice el hermano. Entonces bien, ya vamos finalizando aquí la lectura de Mateo 11:5. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Quiénes son los pobres? Los que hemos reconocido, ¿verdad? Los que hemos reconocido que necesitamos de Dios. necesitado de Dios. Estamos pobres. Porque un necesitado no tiene nada. Nada. Un necesitado no tiene nada. Él está pidiendo un cordobita, un chelín, lo que le den él lo agarra porque está necesitado. ¿O no es así? ¿Y nosotros cómo estamos? Necesitados. Bueno, decir Dios en Mateo 11:5-3, bienaventurados los pobres en el espíritu. Ah, Padre, porque hay el reino de los cielos. porque de ellos el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es estar necesitado? Reconocer que necesitamos. ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos a leer ahora sí, entramos ya al mensaje. ¿Cómo hicieron los apóstoles para poder recibir a Jesucristo? San Juan, capítulo 13, versículo 20. Para que construya templos, o sea, cuevas. ¿Cómo andamos cuando hacemos eso? Andamos conforme a la carne. El mensaje es espiritual. Quiere decir que es para los espíritus, que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, no para los hombres de carne y hueso. El mundo religioso le predica al hombre de carne. ¿Cuándo lo va a resucitar al santo ser que está dormido dentro de él? Nunca. ¿Por qué? Porque este santo ser, recordemos, en el libro de Isaías 29, 10, 11 y 12, dice que Jehová, dice, lo mandó con espíritu de sueño. ¿Y hasta cuándo es despertado? Según Romanos 5:14. Efesios 5:14.
¿Cómo que sale el inicio? Por tanto, levántate, despiértate. Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es este cuerpo de carne? Muerto. Un muerto. ¿Y a dónde va el día que se muere? Sí, ya viene la lluvia. Así te Sí. estoy viendo. Al polvo de la tierra. Vamos rápido porque ya viene el agua. 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿cómo anda la gente que ayuna? ¿En el espíritu o en la carne? A la carne. En la carne, porque ¿a quién hacen aguantar hambre? A la carne. También la ley de Obras de la ley. Son obras que se practicaron en el tiempo de la ley. No estamos en el tiempo de la ley. Estamos bajo el tiempo de la gracia. ¿Y el tiempo de la gracia qué es? ¿De qué es? Es de fe. Y esta fe que iba a ser revelada es única y exclusivamente para los creyentes. Lo vimos en Gálatas 3:23. Para aquella fe que iba a ser revelada a los creyentes. ¿Verdad? Ahí discúlpenme que yo soy gritón. Y es que así me dice el Señor que tengo que hablar, para que aquel día no tengamos excusas que el hermano hablaba así, que no lo entendía, era tartamudo. Habla a voz en cuello, dice, y declara a mi pueblo sus pecados. ¿Cómo andamos cuando andamos dando el diezmo? Bajo pecado. ¿Por qué? Porque estamos practicando una obra de la ley. Y dice la Escritura en Gálatas 3:10 que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ¿cómo estoy construyendo templos? Son cosas visibles y tocantes. ¿Cuál es el templo que debemos de construir? El muerto. Correcto. Ese es el templo que Dios nos mandó a construir, no paredes de cemento. ¿Verdad? Ahí es donde ha venido la gran confusión. ¿Por qué? Porque no han podido recibir a Jesucristo todavía. Hasta que lo reciban se van a dar cuenta en el gran error donde habían estado o donde habíamos estado. Porque todos hemos pasado por ahí. Bendito sea Dios. Entonces, porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué cosa más linda. Si hacemos morir, ¿qué? ¿Y cuáles son las obras de la carne, hermano Orlando? El diezmo, los pinguas, todo el tiempo, todas esas obras. Son obras de la ley, correcto. Vamos a leerlo aquí también en Gálatas Una pregunta. Gálatas 5, 6. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos vuelve a repetir el apóstol Pablo por el Espíritu en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo anda la carne? ¿Solo deseando cosas malas? ¿O solo cosas buenas desea la carne? Solo cosas corruptibles. Amén, hermano Ricardo. Así es. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Estamos claros lo que está diciendo la Escritura? Está confirmando la Escritura lo que venimos hablando. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos casados con Cristo? Porque Cristo es el esposo y nosotros que somos el cuerpo, la iglesia, somos la novia. Pero ahora yo soy de Cristo, pertenezco al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero me ando metiendo en la cueva, digamos por ejemplo en una cueva católica, me ando metiendo en una cueva mormona, me ando metiendo en una cueva testiga de Jehová. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adulterando. De las dos maneras. Porque esa no es la palabra que mi padre me mandó a recibir, sino la palabra de un hombre que inventaron. Recordemos lo que dice Hechos 14:16. En las edades pasadas, o sea, en los tiempos pasados, Dios ha dejado andar a todas las gentes
en sus propios caminos. Por eso es que vemos ese montón de sectas religiosas que hay a nivel mundial, porque Dios los ha dejado andar en sus propios caminos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, conocido como el otro Consolador, que descendió a la tierra hasta el tercer día de Dios, no es hasta el tercer día de José Luis, porque el tercer día de José Luis podría ser hoy el domingo, sería domingo, lunes, martes. El tercer día mío puede ser el martes, pero el tercer día de Dios, ¿cuánto es? Si dice Dios que para Él 1000 años son como un día, 1000 años en la tierra son como un día para Él. Y dice que el Espíritu Santo iba a descender hasta el tercer día de Dios. Entonces, ¿en qué milenio es que iba a descender? Hasta el tercer milenio. Pero no es hasta que, digamos, estamos en el año 2022, ahora estamos en el año 3001. Ya el año 3000 ya se terminó, porque 3000 y un segundo, se pasó el 3000 años ya. Ahorita estamos en el tercer milenio, porque el año 2000, el segundo milenio, terminó en el año 2000, en cero. 2000 y un segundo se terminó en el año 2000. O cuando yo tengo 16 y cumplo 16 años y un segundo, ya no tengo 16, tengo 16 años y un segundo, ¿o no es así? Y el 16 ya terminó, ya no tengo 16 años. ¿Verdad? Entendemos eso, ¿verdad? Entendemos. Porque es importante entender. Si no entendemos, en vano estamos oyendo. Entonces, 19. Propio, hermano. Ahí ya se cumple lo que ya Dios le contesta la petición y Él se la da a los discípulos. Y que se predicase en su nombre, ya lo que Dios le dijo a Jesucristo, y Jesucristo a los discípulos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué le dijo en todas las naciones? Porque en todas las naciones habían varones judíos piadosos que habían sido esparcidos por causa de la guerra y la persecución. Entonces ellos habían estado esparcidos, los mandó a todas las naciones. No es que Él los mandó a todos los gentiles y todo el mundo a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Vamos a ver el arrepentimiento y el perdón de los pecados exclusivamente para quienes era. Vamos a leer Hechos 5:30. Mira, sí. Hechos 5:30 y 31. Hechos 5:30 y 31. ¿Para quienes era el arrepentimiento y el perdón de los pecados? Esto es importante que lo tenga a mano, porque la gente en esa secta de Jesucristo ni quiera a Dios, sino si usted le dice que no hay bautismo con agua, usted es un hereje. ¿Cierto o no? Eso de bautismo con agua lo pelean como que si fuera Dios. El agua no salva a nadie, el que salva es Dios. Hechos 5:30 y 31. Ya vamos a ver para quiénes era el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Cómo hacen en Alá? Hechos 35:30. 5:30 y 31. Hechos. Vamos a ver. 30 y 31. Aquí está hablando Pedro y Juan, cuando estaban en el templo de la Hermosa. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Les está diciendo, ¿verdad? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí dice a los gentiles también. Por eso es que nosotros debemos de creer como dice la Escritura. Como los hombres nos han inventado que este evangelio es para nosotros también. ¿Por qué? Porque se han metido colados, porque no conocen la revelación. Y ellos quieren hacer grandes maestros con algo que les dijo otro hombre, que aprendió de otro hombre. Ahí andan con sus carnes. Mira, hermano, yo soy pastor. Mira, pero ese carnet está firmado. Sí, hermano, está firmado por el presidente de la misión. ¿Y ese que es Dios, es ese presidente? No, hermano, es el presidente de la misión. Pues un muerto te lo firmó, eso no sirve. Dice el Señor que nosotros somos cartas leídas, expedidas por Cristo. No tenemos que andar cartas viejos que andan los hombres. Ellos los andan porque en el mundo religioso los pastores y los policías los respeten y entonces andan jugando de vivo con esas chanchadas viejas que les dan. Como que si uno no puede poner ciego a los policías que no te paren, te están manejando. Algo más, la iglesia. La gente está perdida. Algo más, la iglesia. Creyendo no visible y tocante. En relación con política ni con nada de este mundo. Nada, absolutamente. Preguntarme si mi cédula está sellada, si algún día he votado. Nunca he votado porque yo no ando votando por hombres. Hay que se peleen ellos. Nosotros somos espectadores de las cosas que Dios nos mandó a esta tierra a hacer. Nosotros no andamos buscando hombres. ¿Para qué andamos buscando a los hombres si tenemos a Dios? Pero si no tenemos a Dios, claro, por supuesto que yo ando buscando una oportunidad con una persona que me ayude, porque yo tengo mi mirada puesta en las cosas visibles y tocantes todavía.
Pero si pertenecemos a Dios, ¿qué tenemos que andar buscando las cosas que son de los hombres? Entonces, Hechos 5, 30 y 31. ¿Ya vio lo que dice la Escritura? Esto es para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la sangre no había surtido efecto. Hasta que nosotros leemos Primera de Pedro 1, 1 y 2, nos damos cuenta que sucede en Primera de Pedro 1, 1 y 2. No terminamos, ¿no? Vio, y que usted es necio que jinca. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Igual, ¿qué pregunta saber quién? Bueno, pues eso es importante. Primera de Pedro. 1, 1 y 2. Bueno, usted, mire, pues le garantizo, hermano, que es capaz que todos estos hermanos se duermen, nosotros sigamos pegando. No, esto no se duerme, hermano. Simón Pedro dice, siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente, dice, preciosa. Pero este no es. Que estoy en segunda aquí, hermano. Con razón no me tocaba bien el violín, es que estaba por otro, estaba aquí 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Qué está diciendo la Escritura? A los expatriados. ¿Quiénes eran esos? Israel. Los que estaban fuera de la patria. Pedro dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, que están ¿a dónde? En el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sí. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba vigente en ese momento que Pedro andaba en las naciones, donde estaban los judíos expatriados? El arrepentimiento y el perdón de los pecados, porque esto es lo que Dios le envió a él, a Jesús, al corazón de él, y él se lo pasa a los discípulos. Correcto, para que esto, él llevar este mensaje. No, hermano, el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Él es el Hijo de Dios, Él no es Dios el Eterno, Él no es Dios el Padre, Él es el Hijo de Dios. Es lo que les andaba anunciando. Jesucristo hizo milagros aquí, nosotros anduvimos con Él, anduvo Jacobo, el hermano de Él, anduvo Juan, anduvo todos los discípulos, pues anduvieron ahí. Santiago, todos andaban ahí con Él. Nosotros somos testigos, los que Dios había ordenado de antemano. Busquemos los pergaminos en Isaías 43:12, ahí está la profecía donde nosotros aparecemos, que somos los testigos de Él, y realmente somos testigos de Él, porque nosotros anduvimos con Él después que resucitó de los muertos, comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Les estaban a ellos contando los testimonios que habían andado con Jesucristo. Y Jesús entonces, por amor, ¿verdad? El Padre a su Hijo les dijo, bueno, perfecto, todos aquellos que te despreciaron y no recibieron el Evangelio, correcto, ahora le vamos a hacer pasar la gran vergüenza si es que quieren ser salvos. Para que se puedan salvar, tienen que ser bautizados en tu nombre y tienen que invocar tu nombre para poder recibir el agua. Y así quedó escrito. El arrepentimiento y el perdón de los pecados es en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia de Cristo se bautiza en Mateo 28:19. ¿Cómo están? Si el bautismo con agua estuviese vigente, tendrían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, pero esto era para los judíos nada más. Están bien mal. ¿Me explico? Entonces, bien, ¿hasta cuándo empezó a actuar la sangre? Entonces, a tener validez, a limpiar, a hacer la obra que la sangre venía a hacer. ¿Qué venía a hacer la sangre de Jesucristo? A perdonar los pecados. Pero al no recibir el Evangelio de la paz, que el que Jesucristo venía anunciando, surtió efecto a la sangre. Para nada murió. Hasta que entonces el Señor manda el arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones, y aparece Pedro en las naciones, aquí en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia, predicándoles a quiénes, a los expatriados de Israel, que son los judíos. Entonces dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿A qué van a obedecer? A lo que Pedro les andaba contando. Pero les andaba contando que Dios había muerto, que el Señor había muerto y que el Padre lo había resucitado el tercer día, y que ahora, si querían ser salvos, tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para que la sangre los limpiara. Hasta en ese momento. ¿Ves? Entonces dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Ahí vemos nosotros el bautismo con agua para quienes ven. En este momento sí lo dejo, hermano, descansar un poco. Y está muy interesante, hermano. Y El vientre de mi madre a través de un óvulo y un esperma. No nos estamos refiriendo al hombre de lodo o de tierra. Nos estamos refiriendo al hombre que Dios creó a su imagen conforme a su semejanza, que fue el Señor Jesucristo. Dice que este cuerpo de Jesucristo somos nosotros que somos la iglesia. Y que Jesucristo que es la cabeza del ángulo y del cuerpo. El hombre creado. El hombre creado. Entonces, este hombre creado no es visible ni tocante. Es un santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo. Y estando nosotros en Cristo, según Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, estando, dice, adentro de los lugares celestiales, adentro de Cristo. ¿Con qué nos bendijo Dios? Con toda bendición espiritual. San Juan 6:63 dice la Escritura: la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo hablo son espíritu. ¿Con qué nos bendijo Dios? Con toda bendición espiritual. Entonces, estas palabras que son espíritu y que son vida, con esas palabras es que Dios nos bendijo. Pero al hombre de carne, no. Ya eso ya pasó. No estamos en el plano físico, visible y tocante. No estamos en el plano terrestre. Estamos en el plano espiritual. Porque esa es la ley que nos rige ahora. ¿A quiénes? A los hijos de obediencia. ¿Cómo son los hijos de Dios? Vamos a leerlo. Aquí estamos a media pulgada. San Juan 1:11 y 12. Al 12 y 13, vamos a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. ¿Para quiénes era aquella fe que iba a ser revelada? A los que creen. Entonces aquí dice lo mismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver cómo son estos hijos de Dios a quienes, los que creen. Es que el hombre de carne y hueso es bullanguero. El hombre del lodo es bullanguero y anda alegre haciendo regazones por todos lados, parlantes gigantes y todo aquello que ustedes miran que hacen. ¿Verdad? Para traer más esclavos y llenar sus cuevas para poder enriquecerse. Pero este evangelio se debe anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra. Así está escrito. 1 Corintios 9:12. 9:16. Dice el versículo 13. ¿Cómo son los verdaderos hijos de Dios? Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que engendra a los hijos de Dios? Dios. ¿Y a mí quién me engendró? En el vientre de mi madre. Mi padre a través de un esperma. ¿Y cómo yo ando diciendo que soy hijo de Dios? Soy un gran mentiroso. ¿Por qué? Porque esa mentira me la metieron en el mundo religioso y yo ahora ando engañando a otros. ¿Es así o no es así? Necesitamos hablar lo que se encuentra escrito. ¿Qué no le gusta a la gente? ¿Qué no le gusta? Si nosotros tenemos que decir lo que dice nuestro Padre, porque estas palabras que están escritas aquí son la voz de Dios. Todas estas letritas que si nosotros somos creyentes, estos son la voz de Dios, todas estas letras que nosotros podemos ver aquí en esta Biblia. ¿Verdad? Entonces ya vimos que los hijos de Dios no son engendrados, dice, por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de sangre, sino que es por voluntad de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces bien, ya vimos, entonces, regresamos a Mateo, por favor, regresemos a Mateo capítulo 11, versículo 5. Recordemos que estamos viviendo, ¿qué? Lo espiritual, ya no lo visible y tocante. Lo visible y tocante ya no nos interesa. Eso ya pasó. ¿En qué es que nos debe interesar lo visible y tocante? En que demos un buen testimonio a las personas de afuera, porque la gente no sabe que tenemos un santo ser morando en cada uno de nosotros. La gente a quien mira es a Ricardo y a José Luis.
Ellos no se dan cuenta si hay un santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo adentro del hermano Ricardo. El hermano Ricardo tiene que hacer que ese santo ser, que es de luz, que es de conocimiento, que es de vida, ¿verdad? Para que él pueda producir luz. La gente tiene que ver esa luz, ¿a través de qué? A través del hermano Ricardo. Pero ¿hasta cuándo va Ricardo a alumbrar con esa luz del santo ser que mora adentro? Sí, hermano. Hasta que Ricardo muere. Amén. Pero si no, hasta que muera sus mañas, sus deseos y pasiones, como dice Gálatas 5:24.